Hola de nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. Vamos a hablar de uno de los ajustes más importantes en cuanto a iluminación. Sería el ajuste de curvas. Es el último que nos faltaría por ver dentro de la categoría de ajustes de iluminación. Y se trata de uno de los ajustes más potentes. Al principio, los usuarios que no estáis habituados a usar esta capa de ajuste, la de curvas, parece un poco complicada. Vamos a aprender a manejarnos por el gestor que tiene curvas, por este histograma y esta especie de la famosa curva que usamos continuamente para dibujar eses o distintas trayectorias de la curva, influyendo sobre toda la gama tonal de la fotografía. Vamos a usar un ejemplo arquitectónico, pero para que entendamos mejor cómo funciona esa capa de ajuste, vamos a usar un mapa de degradado de este tipo, donde tenemos todos los tonos de la imagen, son toda la gama tonal. Ya sabéis que para sacar una capa de ajuste simplemente hacemos clic en su icono, en este caso el de curva sería el tercer icono del primer nivel, ¿no?, de iluminación, o bien mediante el menú inferior podremos sacar esa capa de ajuste de curvas, que es esta de aquí. Importante siempre previsualizar las propiedades, hacemos doble clic para poder ver estas propiedades de la capa de ajuste de curvas, que es esta que tenemos aquí, y luego como siempre una máscara de capa asociada a esa capa de ajuste, por si tenemos que trabajar por zonas y editar algunas partes de la máscara para que el ajuste no funcione directamente sobre la fotografía. Antes de comenzar con los ajustes de esta capa de ajuste de curvas, os quería contar una cosa importante a tener en cuenta, y es el hecho de lo que sería la gama tonal de nuestra fotografía. Vamos a tener una zona con el negro puro en la parte izquierda, los medios tonos en la parte central del histograma y los tonos blancos o más claros en la parte derecha. Aquí el tono exacto sería el valor de 0 dentro de una gama tonal que va desde el 0 hasta el 255 en cuanto a iluminación. Si yo muestreo esta muestra de aquí del extremo, me voy al panel de control, fijaros que la muestra me indica que el valor de todos los tonos en los distintos canales es 0, ¿no?, en este punto de aquí. En el punto extremo, en la parte derecha, si me aproximo totalmente a la derecha, fijaros que tengo el valor aquí en esta esquinita, el valor total de todos los tonos es 255, ¿vale? Sería el punto intermedio. Y el tono de gris medio exacto es un valor de 128, sería la mitad, ¿no?, de ese valor máximo, y se encuentra más o menos aquí, ¿no?, en este apartado, en 128, sería algo tipo esto. El tono exacto, habría que poner aquí 128 también manualmente, se puede. Ese sería el tono medio de la gama total de la imagen, ¿no?, de la fotografía, que está compuesta, si os fijáis, por un total, si nos vamos aquí al extremo, está compuesta por un total de 255 tonos de color, ¿vale? Va desde el 0 hasta el 255, es lo que está representando este histograma actualmente, el de curvas, que coincide evidentemente con el histograma de todo el proyecto, ya que solo tengo esta capa de ajuste, ¿no?, en esta parte superior. Cualquier modificación que yo haga de la curva irá actualizando el histograma general de mi fotografía. Conociendo la dinámica entonces de la gama tonal, yo si por ejemplo cliqueo en esta parte central, entre el tono negro oscuro y un gris medio, fijaros que tengo un valor intermedio, ¿no?, de 42. Si la gama va del 0 al 255, estos tonos de aquí, pues bueno, van a ser intermedios, y conforme me vaya hacia la derecha, si cojo muestras, veo gamas tonales que se acercan más al 255, son intermedias, valores de 224, y de esta forma puedo controlar toda la gama tonal de la fotografía en los distintos canales. En este caso, como estamos trabajando con una fotografía en blanco y negro, todos los canales tienen exactamente la misma cantidad de componente de color, por lo tanto los tonos se mueven de forma uniforme. Si os fijáis, van cambiando de forma igual, ¿no?, en cada uno de sus valores. En cuanto al panel de propiedades de esta capa de ajuste, se configura como casi todos los paneles que hemos visto durante el curso, y es mediante los iconitos de la parte inferior que nos permiten eliminar o revertir cualquier modificación que yo haga. La puedo revertir con este icono, o incluso ver el antes y el después. ¿Veis? Pulsando en esta tecla veo el estado previo a la modificación. Voy a restaurar, o esta opción que nos permite aplicar el ajuste en la capa que está inmediatamente inferior, ¿no?, lo que Photoshop llama como la capa siguiente, que sería esta de aquí abajo. Aparece ese símbolo, de forma que el ajuste solo funciona sobre la capa inmediatamente inferior. En este caso tan solo tengo una capa de fondo, por lo tanto no tiene mucho sentido aplicar esa máscara de recortes sobre la capa inferior.
En la parte superior vamos a tener el apartado de propiedades de la capa de ajuste, este iconito, o los ajustes propios de la máscara asociada, que es esta de aquí, de la capa de ajuste curvas. En este apartado también vamos a encontrar un conjunto de ajustes preestablecidos. Son configuraciones que Photoshop ha dejado guardadas previamente en cuanto a curvas. ¿Veis cómo modifica las distintas curvas de la imagen? O bien solo mediante el aumento del contraste, que es dibujando una S, este es un procedimiento bastante común con Photoshop, o quitando un poquito de contraste, bueno, haciendo una operación de negativo, se haría con este tipo de curva. Son una serie de atajos sencillos a los distintos curvas que están preconfiguradas dentro del programa. Todas las capas de ajuste, en su mayoría, la mayoría de ellas llevan ajustes preestablecidos. Si no conocemos con precisión cómo funcionan los distintos parámetros del programa, ¿no? Nosotros vamos a trabajar de forma manual, vamos a ajustar la curva de forma totalmente precisa con los puntos de control que explicaré a continuación. También encontramos un modo automático, hacemos clic en automático y Photoshop interpretará cuál es la mejor curva para la imagen que tenemos seleccionada. Voy a hacer el ejemplo con esta vivienda. Yo he aplicado una capa de ajuste de curvas y ahora puedo aplicar una corrección de la gama tonal totalmente automática. Es como Photoshop calcula cómo debería ser la iluminación mediante curvas de mi imagen. Que he aplicado una corrección bastante óptima, ya que ha quitado parte de las zonas que están quemadas, donde no tenía mucha información. Veis que aquí oscurece un poquito al aplicar la curva, funciona bastante bien. Vamos a restablecer. En la parte izquierda encontraremos una serie de opciones bastante interesantes. Esta es la de siempre, ¿no? Este aviso nos está avisando de que el histograma no está actualizado. Podemos siempre actualizar mediante ese iconito para ver mejor cómo está funcionando la curva sobre el histograma, y los típicos cuentagotas ya conocidos de negro, gris medio y blanco, que ahora contaré. Este apartado también es muy interesante. La manita ya sabéis que os va a permitir trabajar directamente sobre la fotografía. Veis como si yo me posiciono en la imagen, el programa me va mostrando el punto en la curva donde estoy actuando. Si me muevo de izquierda a derecha, voy pasando por toda la gama tonal de la fotografía y puedo modificar el valor de salida de la misma. Aquí este parámetro me está diciendo el valor de entrada, en este caso este es el valor 0 hasta el 255. ¿De acuerdo? Que coincide en la gráfica tanto el parámetro de entrada como el de salida, ya que yo no he modificado la curva, pero sí puedo modificar cualquier punto y decir que el parámetro de salida de ese tono en concreto sea diferente al que tiene en origen, ¿no? Que sería el de entrada. Es decir, aquí lo que estoy haciendo al mover esta curva o este punto en concreto, un nodo en concreto de la curva, sería determinar el valor de salida para el tono original, que es el que llama de entrada, es el 94, está pasando a ser un valor de 81. Podemos eliminar nodos simplemente seleccionando, manteniendo pulsado y lanzándolos fuera de la ventana. ¿Vale? Es una forma muy sencilla de eliminar los puntos por si hemos hecho alguna modificación que no nos interese. Simplemente seleccionamos el punto, ese nodo, y lo desplazamos fuera de la curva y ya volveríamos al estado original de la misma. Tenemos la opción siempre de restaurar, pero en algunas ocasiones queremos eliminar únicamente un punto. Yo creo que es un procedimiento bastante sencillo. Este sería el panel básicamente de gestión de las curvas. También vamos a encontrar esta pestaña en la que nos va a permitir la capa de ajuste trabajar en un canal concreto. Yo puedo trabajar dentro de los 3 canales principales que tenga en mi imagen, que en este caso son los RGB, son estos 3 canales de aquí, y podría actuar directamente solo sobre los tonos azules, sobre los tonos verdes o sobre los tonos de color rojo, ¿no? Eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Qué diferencia a curvas de niveles? Porque al final es un procedimiento que es bastante similar. En niveles tan solo podíamos modificar los tonos a través de una línea de 3 puntos de control, ¿no? Que sería el negro, el gris medio y el blanco, ¿no? Podemos hacer que la entrada y la salida sean diferentes, pero tan solo en 3 puntos. Sin embargo, en curvas, que es muchísimo más avanzado, evidentemente vamos a poder crear el número de puntos que necesitemos de forma totalmente precisa, trabajando sobre los 255 tonos que tiene la fotografía y modificando los valores de cada uno de ellos, modificando ese valor de entrada y ese valor de salida, ¿no? de cada uno de ellos. Es bastante más potente el poder trabajar con esta curva. Por eso esta capa de ajuste se llama curvas. Si os fijáis, de primeras es una línea totalmente recta, pero en cuanto yo empiezo a trabajar con ella, trabajo con esa curva tonal y soy capaz de manipular cualquier punto o cualquier tono de mi fotografía. La banda inferior, esta que tenemos aquí, representa los valores de entrada, ¿no? Sería la banda que teníamos en niveles en la parte
superior, esta de aquí, es la banda de entrada, es la que tiene actualmente la fotografía, y los niveles de salida que tenemos aquí en el ajuste de niveles, en curvas, va a ser la banda que sería la banda vertical, esta que tenemos aquí, es decir, cualquier valor gama tonal que yo tenga en la fotografía, en la imagen, la puedo desviar, ¿no? El tono que yo elija, este en concreto, lo puedo desviar o subir a través de este grafismo, ¿no? Que es un poco lo que más creo que lía a los usuarios, es el entender claramente qué está haciendo el programa, y es trasladar cada uno de los tonos a la dirección que a mí me interese. ¿Veis? Yo puedo coger, por ejemplo, un punto intermedio, este de aquí, que en el valor de entrada es este punto, y llevar ese punto de gris hacia un tono más claro. Estoy subiendo en la gráfica de salida, veis, a tonos más claros, y el gris medio se está convirtiendo en un tono bastante más claro. ¿Cómo funciona? Y si hago la operación contraria, si bajo el punto hacia abajo, voy bajando, estoy cogiendo el gris medio que había en origen, que era este de aquí, el de entrada, el 121, le estoy bajando su valor a 68, está oscureciéndose ese tono, bueno, esos tonos grisáceos, ya que estoy moviendo toda la curva, no estoy moviendo solo este punto, ¿no? Claramente al bajar, al tirar de un controlador, toda la curva se desplaza. Si yo quisiera bajar solo un punto, tendría que aplicar aquí 2 puntos, ¿no? que limiten ese movimiento para trabajar en esta parte. De hecho, aquí esto también se mueve, tendría que ir ajustando toda la curva de forma que solo trabajase en una gama tonal, que sería este punto de aquí, el 129, y que no se moviesen el resto de puntos que nos encontramos en la imagen. Si queremos tener un poco más de precisión con la herramienta de curvas, en el apartado de opciones, en este icono de la derecha, en la parte superior, nos permite modificar las opciones de visualización de curvas. En esta ventana vamos a establecer esta cuadrícula un poquito más densa para tener un mayor control, ¿veis?, sobre los distintos puntos, controlar mejor, viendo esta cuadrícula de apoyo, cómo funcionan las curvas. Vamos a restaurar la curva. Para resumir un poco, si yo cojo un valor intermedio, este punto de aquí, por ejemplo, hago clic, fijaros que es el valor 128, aquí esto voy a poner también 128 en el de salida. 128, este punto que tiene actualmente la imagen, el 128 coincide con el 128 de salida. Si yo selecciono un punto y uso las flechas del teclado, fijaros que podéis subir con mayor precisión, ¿no?, modificar ese valor, y lo que realmente estoy haciendo en este caso es el punto 128 de entrada, el que está en este punto de gama tonal, lo estoy subiendo. Poco a poco lo que estoy haciendo es aclarando, ¿veis? Estoy transformando el 128 en un 148, en una gama tonal muchísimo más clara. ¿Veis cómo sube por la gráfica? Entonces lo que está haciendo esta curva es deformar lo que sería la linealidad que tiene en origen la curva. Por defecto viene en este modo, es decir, todos los tonos de entrada y salida son siempre los mismos, ¿no? Estos que tengo aquí de entrada y salida se encuentran en el mismo lugar. Yo puedo desplazar cualquier tono de mi fotografía. A nivel práctico, esto lo que quiere decir es que si yo cojo cualquier punto y lo levanto, lo subo, estoy aclarando la gama tonal más próxima a este punto de control, estoy consiguiendo aclarar o incluso oscurecer los tonos que pertenecen a esta zona o a esta banda de iluminación en mi fotografía. Tendré siempre la opción de manipular esos valores bien gráficamente con la curva, que es lo más sencillo y más cómodo, o incluso de forma numérica podría introducir cualquier valor numérico aquí para modificar la posición de este punto en concreto. Voy a restaurar de nuevo. Bueno, de esta forma, por ejemplo, yo podría, como digo, coger un tono que fuese en origen bastante claro, esta zona de aquí, los tonos más próximos al 255, y aclarar aún más, ¿veis? Estoy consiguiendo aclarar más toda esta zona tonal en la parte derecha del histograma, en esta parte de aquí, y por ejemplo en la parte izquierda, que serían los tonos más oscuros de la imagen, son estos que encontramos aquí, podríamos ir bajando su tonalidad, oscureciendo. Estoy dibujando una especie de S, donde yo oscurezco los tonos más oscuros y aclaro los que son más claros. De esta forma, mediante el dibujo de una S, que esto, bueno, lo habréis escuchado, ¿no? Esta es la típica curva que nos permite contrastar con muchísima precisión cualquier tipo de fotografía, ¿no? Yo puedo subir los blancos y bajar los tonos oscuros, eliminando bastantes medios tonos y consiguiendo una imagen más contrastada. De hecho, si bajo el punto hasta el extremo final, lo bajo totalmente a la parte inferior, lo que estoy haciendo es convertir los tonos que eran en origen valor 71 de gris medio, ¿no? Bueno, gris medio casi medio, serían estos tonos que están en esta zona, lo estoy convirtiendo en un valor de 1 totalmente oscuro, y por eso la imagen se queda empastada, ¿no?, con este sistema que tengo aquí.
Voy a dejar aquí la S. Si hacemos el mismo ejemplo con un proyecto de este tipo, fijaros lo que pasaría si yo dibujo esa S estableciendo dos puntos, uno para las sombras, que voy a oscurecer un poquito, veis cómo afecta toda la imagen, oscureciendo la zona de sombras y aclarando la parte de iluminación de luces de mi proyecto. Con esta curva lo que estoy haciendo es contrastar, dar un contraste mayor a la fotografía. Esta fotografía, bueno, ya de por sí tenía un contraste que no estaba mal, estaba bastante bien en cuanto a intensidad de iluminación, no es una fotografía que sea plana, funciona muy bien, pero se podría contrastar un poco con este ajuste de curva, dibujando esa pequeña S, marcando un poquito ese contraste según nuestras necesidades. Las capas de ajuste, ya sabéis que se le puede bajar un poquito la opacidad para que no influyan demasiado en la fotografía, y además tienen su máscara de capa a través de la cual yo podría pintar con un pincel y hacer que el ajuste no funcione en determinadas partes del proyecto. Por ejemplo, en este proyecto no me interesa que se empaste o coja un color tan subexpuesto estas zonas que ya son bastante oscuras de por sí, o por ejemplo esta parte que está un poquito quemada. Si yo aplico el ajuste de curvas dando un mayor contraste, estoy quemando aún más esta zona de nuestra imagen. Por lo tanto voy a pintar con un pincel, con una opacidad que sea baja como siempre, ampliamos la dimensión de ese pincel y pintamos en esta zona de forma que no afecte esa capa de ajuste a esta zona que ya estaba un poquito quemada de por sí. También puedo trabajar sobre estas zonas que son un poquito más oscuras para que no se contrasten y no perder detalle en algunas partes del proyecto que entendemos que no queremos que pierdan ese detalle. Bueno, esto sería el ajuste, contrastando un poquito la imagen, ¿veis? Ya sabéis que las capas de iluminación, para que no afecten demasiado a los colores y no los saturen, lo ideal es poner un modo de fusión tipo luminosidad. Y si observáis, la modificación que estamos aplicando no está influyendo tanto en los tonos de la imagen, sino simplemente en la iluminación. Conociendo esto, podríamos conseguir, por ejemplo, quitar contraste a una imagen. Sería el proceso contrario, es decir, la zona de sombras que tengo aquí en esta parte del histograma, podríamos levantar la iluminación de esa parte, dar tonos mucho más claros, y en la parte de iluminación que tenemos en la imagen, igualmente bajar esa iluminación y conseguir tonos un poquito más oscuros y vamos bajando. Toda esta información que tengo por debajo de la línea original, esta que tengo aquí, estoy haciendo que a partir de este punto de gris medio hacia la derecha se estén, en este caso, oscureciendo cada uno de esos tonos o aclarando en la parte izquierda estos tonos que tengo aquí. De esta forma quitamos contraste a una fotografía. Vamos a ver el ejemplo con otra imagen. Aplico una capa de ajuste de curvas y en este caso, en vez de hacer un contraste convencional con la típica S, vamos a invertir esa S, vamos a subir aquí y bajar en la parte derecha. ¿Veis lo que está pasando? Es que estoy quitando contraste, está en la imagen original, y con este procedimiento quitamos contraste, mostramos mayor información en algunas partes y puede ser un proceso que nos interese en determinadas ocasiones, el marcar esta curva que tengo aquí, ¿no? ¿Veis la diferencia? Haciendo clic aquí podemos ver el antes y el después de aplicar una compensación de ese contraste mediante la curva. Lo bueno de este método es que tenéis un control total sobre la fotografía, trabajando con los distintos puntos, incluso podéis poner algún punto intermedio si queréis trabajar con los medios tonos, hasta conseguir una configuración de iluminación lo más óptima posible según las necesidades de proyecto que tengáis. Vamos a restaurar nuevamente. Si queremos trabajar sobre las curvas de la imagen, pero no directamente con el panel, sino de una forma mucho más gráfica, yo os recomiendo mucho que uséis este modificador que tenemos aquí con la manita. Aparece en muchísimas de las capas de ajuste de Photoshop y es la forma más cómoda de entender en qué zona exactamente de la fotografía o en qué tonos estamos actuando. Si por ejemplo cojo un tono de la parte más próxima a las luces, ¿no?, al valor 255, y hago clic, me aparece este símbolo con unas flechitas en la mano que me permiten subir el tono, aclarar este tono en concreto o oscurecer esta parte de la imagen, ¿no? Yo podría aquí subir y en la parte oscura igualmente bajar, oscurecer un poco más. Estoy contrastando, pero ahora sí trabajando directamente sobre los tonos de la fotografía, una forma muy directa de usar curvas, y yo creo que esta es la más idónea para poder manipular la fotografía con mucha mayor precisión si no conocemos exactamente cuáles son los tonos que se encuentran en cada parte de esta curva que tenemos aquí.
Vamos a ver el ejemplo con un proyecto como puede ser este. Yo puedo seleccionar esa manita y trabajar, por ejemplo, con zonas que tienen mucha iluminación, como pueden ser estas nubes de aquí. Selecciono, fijaros la parte del histograma que me está seleccionando. Estoy funcionando sobre los tonos de mayor cantidad de luz, ¿no? Que son estos de aquí. O las zonas oscuras, estas que aparecen aquí, si se han empastado un poco al bajar la curva, yo puedo seleccionar esta parte que está un poco subexpuesta y subir su exposición, recupero un poquito de detalle y estoy trabajando con la curva en determinados tonos de la fotografía. Podría coger tonos intermedios, como son estos de aquí, y vamos a ir ajustando poquito a poco la imagen según el acabado que queramos conseguir con la misma, ¿no? Trabajando en los distintos tonos podemos gráficamente ir manipulando totalmente la fotografía. ¿Veis la diferencia, ¿no? Yo puedo darle un poquito más de potencia a la propia foto a través del manipulado de esa curva. Podríamos cambiar como siempre el modo de fusión a luminosidad de forma que los colores no se vean tan afectados en la fotografía. Le ponemos un modo de fusión luminosidad y además si queremos que no afecte de forma tan agresiva nuestra imagen, a esa gama tonal que tenemos aquí debajo, vamos a quitar opacidad a la capa de ajuste de curvas, ¿no? Le quitamos un poquito de opacidad de forma que funcione, pero no de forma demasiado agresiva. Fijaros que en la foto original teníamos aquí una información bastante quemada y ahora con el ajuste que aplicamos estamos recuperando bastante información en determinadas partes de la imagen. Si yo únicamente quiero, por ejemplo, aclarar una imagen con un único punto de control, ¿no? En la parte de iluminaciones puedo subir la iluminación general, estoy subiendo todos los tonos que estaban aquí en origen en esta línea, estoy aclarando, lo veis aquí en los valores de salida, podemos ver cómo esos tonos que estaban aquí en toda la gama tonal de la fotografía se están aclarando según este punto de control. Un punto intermedio también podría ser otra opción, coger un gris medio y aclarar toda la banda tonal, de forma que el punto más próximo a este nodo de control tendrá mayor iluminación y va perdiendo cantidad, ¿no? de aumento de luz conforme nos distanciamos del nodo central, ¿no? Yo puedo aclarar o incluso oscurecer si quisiera aún más una fotografía directamente con un único nodo o punto de control en la curva. También tenemos la opción de, por ejemplo, con la manita, el influir directamente sobre el tono más oscuro de la imagen, que sería este que tenemos en el extremo, ¿de acuerdo? Aquí lo veis porque pone un valor de entrada de 0, este valor que tengo aquí, el 0, es el primer tono que encuentro en la fotografía y podría ir subiendo la iluminación del tono máximo, ¿veis? Como aclaro, ya no hay un negro total a nivel 0, en entrada era un nivel 0, ha pasado a ser un tono 124 con cierta iluminación. Incluso los tonos blancos, igualmente, si yo hago clic en el tono 255, puedo bajar la cantidad de la gama tonal de ese color blanco puro y estoy bajando ese nivel de entrada que estaba en origen 255, lo estoy llevando al valor de 152, es un valor más oscuro y estoy igualando la imagen, ¿no? Veis que la curva ya empieza a ser casi horizontal y la imagen tiene menor cantidad de gama tonal y por lo tanto coge este aspecto casi continuo de gris, ¿no? intermedio. Bueno, aquí tenemos alguna opción curiosa también en el panel de curvas, como es esta opción de aquí, que sale un lápiz. Esto nos permite dibujar a mano alzada la propia curva que queramos que tenga nuestro proyecto. Es bastante extraño, es muy difícil de controlar. La verdad es que no se usa demasiado porque, si os fijáis, es bastante difícil. Voy a intentar hacer una curva de contrastado. El dibujar a mano alzada como queremos que sea esa curva, ¿no? Aquí podríamos conseguir lo que habíamos visto antes de tonos casi gris neutros, pero es un trabajo bastante complicado, ¿no? No me entretengo en esta herramienta porque nosotros vamos a trabajar siempre con el sistema de manipulación de los nodos, ¿veis? Este es muchísimo más preciso. Entonces con este controlador sí podemos contrastar la imagen o incluso quitar contraste con una mayor precisión, ¿no? Dibujando aquí esta S invertida, que sería esta, le podemos quitar un poquito de contraste a la fotografía. También vamos a encontrar una de las opciones más interesantes y es el hecho de poder trabajar directamente sobre alguno de los canales, ¿no? Yo puedo coger, por ejemplo, el canal azul, serían los tonos azules de la imagen, y levantar, por ejemplo, el tono de entrada que tengo aquí en 25, sería una gama tonal de esta zona. Vamos a usar, si queréis, la manita, que es más cómoda, esta de aquí, y levantar ese tono y llevarlo a una componente azul que sea mayor. ¿Veis cómo sube la intensidad del color? Si yo subo en la vertical, estoy añadiendo componente en el tono azul, estoy incrementando su tono a un color más claro y por eso empieza a aparecer en la gama tonal de la fotografía, ¿no? Podría trabajar con los distintos canales de la imagen, el tono verde igualmente, podría trabajar sobre él,
¿Veis cómo ya empieza a configurar una combinación de tonos azules con verdes, dependiendo de la iluminación de cada zona o de la zona de sombras? Es un sistema bastante preciso. Conseguiría quitar intensidad azul o añadir en determinada parte de la imagen, ¿no? En este caso en la zona de sombras, en la parte izquierda de nuestro histograma, esta zona de aquí. Vamos a ver el mismo caso con una fotografía. Vamos a coger, por ejemplo, ese canal azul. Limitamos el movimiento en la parte central introduciendo un nodo, y en la parte izquierda, aquí en el histograma, en la zona de oscuros, en los negros de aquí, si quiero marcar las sombras en un tono más azulado, fijaros que si yo subo esa gama tonal que se encontraba en la parte izquierda del histograma, empieza a coger una tonalidad azulada. Vamos a ver el antes y el después. Este es el estado original y este es con el ajuste. Si no quiero que influya en tantos tonos, solo en las sombras, podría poner otro controlador aquí intermedio y bajar este valor, ¿veis? De forma que el azul, este tono azul, está funcionando únicamente en esta gama tonal, que es esta que tengo aquí. Esos tonos que serían negros empiezan a ser azulados. Vamos a restaurar la curva. Os quería contar que en Photoshop hay un procedimiento bastante interesante cuando estamos en el modo de visualización tipo RGB, ¿no? En el ajuste de curvas, estamos trabajando sobre toda la gama tonal. Si pulsamos el botón de Alt, este controlador de aquí, mantenemos pulsado ese botón de Alt, nos está mostrando todos los tonos que hay hacia la izquierda. ¿Veis? Se reflejan en la fotografía. Estoy viendo todos esos tonos. Sería esa gama tonal que se encuentra a partir, ¿no?, del transformador hacia la izquierda. Nos está reflejando en la imagen. Es una forma muy clara de ver los tonos como se ubican dentro de la propia fotografía. Con los tonos blancos pasaría algo igual. Si yo en mi imagen tengo tonos que son más claros, como es esto de aquí, si cogemos el transformador y pulsamos Alt, fijaros que empieza a mostrar en primer lugar esos tonos que son más claros, que serían estos que aparecen aquí, que están quemados, y luego empieza a aparecer estas tonalidades, y es una forma en la que yo puedo ver o apreciar de forma muy gráfica toda esta cantidad de píxeles, a qué zona de la imagen están perteneciendo, o esta cantidad de aquí, o las distintas zonas del histograma donde se ubicarían realmente en mi fotografía. Entonces es una forma de saber hasta qué punto, si yo actúo sobre las sombras, estas zonas de aquí, intensificando su color en color azul, ¿no?, a partir de qué punto puedo empezar a visualizar esa transformación. ¿Veis? Voy a subir un poco los azules de esas sombras y empiezan a influir en esas zonas que son más oscuras que tenemos ahí, al introducir un poco más de componente de este tipo. Voy a poner otro punto de control, ¿vale?, para que se vea mejor. La curva original se mantiene casi idéntica, sería esta de aquí, y estoy subiendo el azul en esa zona de sombras. Por ejemplo, con el canal verde podría intensificar en la zona de iluminación, que sería esta de aquí, pues esos tonos que sean más verdosos. Voy a bajar un poco en la parte central, que no quiero modificar, sería solo en la zona de iluminación, que sería esa de aquí. ¿Veis? Se puede manipular cualquier tono de cada uno de los canales que tiene la fotografía. Fijaros en lo que pasaría si yo, por ejemplo, cojo el canal azul y bajo de forma global toda la tonalidad de este tipo, le bajo la cantidad. Al final lo que está pasando es que la componente amarilla, la que tiene los colores más cálidos, al ser el color complementario, aumenta su intensidad, ¿de acuerdo? Estoy quitando cantidad de azul, igual que la puedo subir, en este caso que hayamos visto, para conseguir una imagen un poquito más fría. Yo podría bajar el controlador, toda la curva, y quitar componente azul, consiguiendo que la imagen coja un aspecto más cálido. Con este sistema la verdad es que vamos a tener mucho control en cuanto al trabajo con las distintas gamas tonales de nuestras imágenes. De esta forma podemos intervenir totalmente sobre una imagen, ¿no? Yo, por ejemplo, si me voy al canal de los tonos rojos, estos que tenemos aquí, yo podría subir un poquito la curva, ¿veis? Y estoy consiguiendo una imagen más cálida, sobre todo en la zona de iluminación, que es la que me interesa tratar. Es esta de aquí. Estoy influyendo sobre las luces de la escena, consiguiendo tonos un poquito más cálidos en las zonas que son más claras en nuestra imagen, ¿vale? Este es el estado original y esta sería la transformación. Consigo tonos más amarillos o anaranjados en determinadas partes de la fotografía. Por ejemplo, si me voy a la zona de sombras, al canal azul y a la zona de sombras, podría, igual que antes, subir el nivel de azules, conseguir tonos más fríos en la zona de sombra y tonos más
cálidos en la zona de iluminación. Es un procedimiento bastante interesante. Yo creo que os va a dar muchísimo juego a la hora de tratar vuestras imágenes, vuestras fotocomposiciones, el poder controlar las curvas y dar estéticas que sean un poquito diferentes, ¿no? Se salgan de las imágenes más convencionales. Espero que uséis estos ajustes siempre de forma prudente. No hay que ser demasiado agresivo con este tipo de ajustes. Por eso, bueno, vamos a bajar un poquito de opacidad para que no funcione de forma tan dura sobre la imagen, pero sí un poquito para dar calidez a la parte superior, ¿no? Al exterior, y dar un poquito de frialdad o bajar la temperatura en la parte donde existen más sombras en el proyecto. Si hemos modificado distintos canales, como hemos hecho en este ejemplo, el rojo o el azul, ¿veis? Hemos cambiado varios canales. Si me vuelvo al estado general, ¿no? A todos los canales en conjunto, fijaros que en el panel de detalle del ajuste de curvas puedo ver todas las curvas que han sido modificadas. Voy a cambiar un poquito la verde para que se vea. Vale, esta de aquí, si ha sido modificada. En el general veo las distintas curvas y cómo han sido modificadas. Es una forma también de entender que en esta fotografía en concreto hemos trabajado en los distintos canales de nuestra imagen. Bueno, llegados a este punto, creo que entendéis que no es tan complicado el trabajo con curvas. Yo creo que se entiende bastante bien. Si queréis, voy a resumir un poco los principales procedimientos que podemos llevar a cabo en cualquier imagen con esta capa de ajuste tan interesante, que es la que más solemos usar dentro de Photoshop. Yo podría aclarar, ¿no? Con un único punto de forma general toda la fotografía, como he hecho aquí, subiendo aquí un punto central, estoy aclarando, o oscurecer también de forma general toda la imagen en el tono en el que yo quiera. Sería algo tipo esto, con un único punto. También puedo, por ejemplo, vamos a eliminar el punto, contrastar la imagen, dibujando una S en la curva, bajando la iluminación en las sombras, haciéndolas más oscuras, y en la parte de luces también subir, quemar un poquito más, levantar esas luces, conseguimos contrastar la imagen, darle un poquito más de fuerza a esta fotografía. El proceso contrario, si mi imagen tuviese demasiado contraste, yo podría hacer la curva pero invertida, ¿no? Hacer la S, aclarando las sombras, la zona de sombras las estoy aclarando, y la zona de iluminaciones estoy bajando su nivel de iluminación, de exposición, bajando aquí, y lo que estoy haciendo es quitar un poquito de contraste para que la imagen esté más lavada, tenga un aspecto un poquito más plano y no sea tan dura, ¿no? He quitado contraste. El otro procedimiento que veíamos es el trabajo mediante canales. Puedo trabajar en los distintos canales, por ejemplo con la sombra hemos visto que yo puedo intensificar el azul solo en las zonas más oscuras, dibujando distintos nodos, ¿no? de control, puedo trabajar sobre esas zonas, o con el canal rojo subir, por ejemplo, la temperatura dentro de las iluminaciones, ¿no? Las zonas más claras de la imagen van a tener una tonalidad más anaranjada o más amarilla según vayamos subiendo un poquito la curva, ¿vale? Conseguimos ese aspecto. Otro ejemplo, tenemos esta fotografía que no tiene una gran cantidad de contraste, pues simplemente aplicamos esa capa de curvas, ¿de acuerdo? O bien dibujando mediante la propia curva o con la herramienta de la manita, que hemos visto que es muy cómoda. Podríamos coger zonas que tengan bastante iluminación, como los tonos que nos encontramos aquí, veis en el histograma, estos que aparecen de la luz que encontramos en la parte de la nieve. Podríamos subir un poquito más la iluminación en esos tonos, y los tonos que son más intermedios, como por ejemplo esta madera, también bajarlos un poco para contrastar, e incluso los tonos más oscuros de la fotografía, como pueden ser estos de aquí, bajar igualmente, y estamos al final contrastando. Esta es la imagen final, el antes y el después. Podemos contrastar un poco la fotografía para que no esté tan lavada como se encuentra esta actualmente. Ya sabéis que el modo de fusión, luminosidad, funciona muy bien, ya que no afecta tanto a los tonos de la fotografía. Conseguiríamos un aspecto de este tipo. Bueno, ya para finalizar, último consejo, siempre os recomiendo que no uséis demasiados puntos de control, porque al final es difícil de controlar, ¿no? Y la imagen se distorsiona muchísimo. Lo habitual es siempre con 2 puntos de control y mediante una curva tipo S, el conseguir llevar el nivel de contraste un poco a nuestras preferencias para el proyecto, ¿vale? Solo con 2 puntos de control podréis poder manipular de forma correcta toda la imagen. Hasta aquí nada más, espero que os sirva de muchísima ayuda el tema del uso de curvas. Esta capa de ajuste la verdad es que es muy potente, es de las más interesantes de Photoshop, y bueno, entiendo que al principio la primera toma de contacto puede ser un poco dura porque parece una herramienta muy compleja, pero ya habéis visto que no tiene ningún tipo de complicación. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Photoshop. Chao.